Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, esta es una clase para explicar Marx. Ustedes van a tener el texto y después les voy a pasar un PDF también, un poco sintetizando las ideas, pero para que tengan la explicación, ¿sí? Bueno, Marx era alemán, nació en Berlín en 1818 y muere en 1883. O sea, su vida transcurre en el siglo XIX. Y Marx va a ser muy importante, es un sociólogo, un filósofo muy importante en la historia, porque todos después van a estar o a favor de Marx o en contra de Marx. Es como que abre aguas, divide la historia del pensamiento, ¿sí? Y se va a ocupar mucho de la economía también. Va a ser una crítica a la economía política liberal, ¿sí? Y él que surge en el siglo XIX, nace en el siglo XIX, eh, es un poco el que está viendo cuáles son las consecuencias sociales de la Revolución Francesa, o sea, la revolución política, pero también de la Revolución Industrial. Está viviendo esa etapa en donde hay un crecimiento muy importante de lo que son las fábricas, de los obreros que van a trabajar la fábrica, van a trabajar a las fábricas y de cómo afecta esa vida a los obreros, ¿sí? De cómo ha cambiado tan rápidamente la vida de las personas y no para bien para los obreros. Entonces, él va a hacer una crítica al sistema capitalista. Para eso estudia primeramente mucho cómo fue la vida de eh, los campesinos en el feudalismo, ¿sí? Entonces él observa que durante el feudalismo, en la Edad Media, los campesinos, los siervos, trabajaban la tierra y además, bueno, estaban las corporaciones de artesanos. En las corporaciones de artesanos eh, había todo un sistema de aprendices que aprendían el arte de cómo trabajar la madera, cómo trabajar el cuero, cómo trabajar o teñir las telas. O sea, había diferentes corporaciones de artesanos. Cada corporación tenía sus leyes. El que entraba a trabajar a una corporación entraba primero como un aprendiz, entraba más de niño, de adolescente, y hacía toda una carrera de aprendiz, en donde iba a ser un aprendiz, después llegaba a ser un oficial y después llegaba a ser un maestro, ¿sí? ¿Cuándo llegaba a ser un maestro? Cuando pasaba por toda esa carrera y hacía una obra de arte y tenía que pagar por, de alguna manera, tener ese título teniendo una obra de arte. Entonces ahí como que se recibía de magíster, de maestro, y podía poner su corporación, podía tener después su taller y hacer también todo su trabajo. ¿Qué sucede en las corporaciones de artesano? Que esto es lo que va a mirar mucho Marx. Eh, Se da todo un sistema de aprendizaje, pero a su vez eran libres, tenían la posibilidad de crear, de desplegar toda su potencialidad creativa en un trabajo en donde el que estaba trabajando en un taller, sí, aprendía cómo hacer, le daban las directrices, pero a su vez podía de alguna manera ser libre de su tiempo y decidir, bueno, si voy a hacer, no sé, si voy a hacer esto, que en esa época obviamente no lo iban a hacer, pero cualquier cosa de madera o lo que sea, iban a elegir las herramientas con las cuales trabajar, eh, mínimamente podían elegir el tiempo, disponer del tiempo, decir, bueno, lo voy a pintar de este color, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Cosa que el sistema capitalista destruyó completamente, ¿sí? O sea, le quitó al obrero la capacidad de decidir, de poder ser libre para decidir cómo hacer su trabajo, qué hacer en su trabajo y de desplegar sus capacidades creativas. Fíjense
que se llega a hacer toda una línea de montaje en las fábricas para que el obrero esté parado, ¿no? Su trabajo es estar parado, recibir en esa línea de montaje algo, un producto que tiene que hacerle una parte o atornillarlo o ponerle algo para que esa línea siga, continúe y otro le va a hacer otra cosa. Entonces, eso es un trabajo, como decía Marx, repetitivo, un trabajo que no lleva a la persona a desplegar sus capacidades, a realizarlo como persona, porque uno en un trabajo se realiza como persona, dice, bueno, hice esto, qué lindo que me quedó, qué bueno que está, me siento feliz y realizado, no, todo lo contrario, ese trabajo repetitivo, ¿no? Que en donde yo no puedo desplegar todas mis capacidades creativas, entonces ahí hay alienación, dice Marx, ¿sí? ¿Qué es esta palabrita alienación? La alienación o enajenación es lo mismo, lo pueden encontrar de las dos formas. Significa que el hombre se hace extraño de su objeto, del objeto que está construyendo. Porque ese objeto que está construyendo, ese producto que es producto de su trabajo, no es de él, es del capitalista, es del burgués capitalista, como se denominaba en el tiempo de Marx, al dueño de la fábrica, ¿sí? Eran los dueños de la fábrica los que tenían los medios de producción. ¿A qué llaman medios de producción? Lo va a llamar a las herramientas, va a llamar a todo lo que es el conjunto eh, con el cual las personas pueden trabajar, ¿sí? Las máquinas, las herramientas, pero también incluye a las personas, a los hombres que son parte de poder trabajar, ¿sí? De esos medios de producción. Bueno, vamos introduciendo palabritas, ¿sí? Palabras que ustedes hasta ahora no estaban manejando y que Marx abre toda una cajita con, bueno, vamos a desplegar estas palabras, estos conceptos que Marx empieza a darnos, ¿sí? Entonces, por un lado dijimos medios de producción, por otro lado dijimos alienación, es que el hombre se siente ajeno a eso que está haciendo, ¿sí? Se siente extraño y se aliena, le hace mal, ¿sí? Eh, bueno, por otro lado, entonces Marx empieza a hacer una crítica a esta sociedad y desarrolla toda una teoría que se llama materialismo histórico, ¿sí? ¿Por qué va a desarrollar esta teoría? Porque va a ver que las sociedades a lo largo del tiempo para sobrevivir van a desarrollar un modos, dice él, modos de producción, ¿sí? Entonces observa que al principio de la humanidad, ¿sí? Él denomina a este principio en el que estaban las personas, bueno, viviendo de la recolección de frutos de la caza, de la pesca, ¿sí? Lo denomina un comunismo primitivo, en donde en este comunismo primitivo, todo lo que se encontraba en la organización de una tribu, ¿no? Lo que se encontraba para comer era de todos, ¿sí? Se compartía. Entonces, los hombres generalmente cazaban y las mujeres recolectaban frutos. Este era el producto de su trabajo en el cual todos eran partícipes, ¿sí? Por eso era un comunismo. Era un comunismo primitivo y estaban divididos en las actividades por edades y por género, ¿sí? Las mujeres hacían una cosa, los hombres hacían otra. Después, este es un modo de producción. Después se pasa a otro modo de producción cuando hay un progreso en la historia de la humanidad y cambian las relaciones sociales, ¿sí? Las relaciones sociales son
son libres en el comunismo primitivo, o sea, no hay división en cuanto a las relaciones sociales, pero ahora lo vamos a ver más específicamente en el esclavismo, que es el próximo modo de producción. En las sociedades antiguas, por ejemplo, en la Roma antigua, Grecia antigua, Egipto antiguo, ¿sí? Había esclavos. ¿Qué es un esclavo? Es cuando un hombre somete a otro hombre y lo toma como esclavo y ese es dueño de su vida, ¿sí? El esclavo no es dueño de su vida y tiene que hacer y tiene que trabajar por su amo. Entonces, esta es una relación de producción en donde hay un amo y un esclavo. Eh, el próximo modo de producción es el feudalismo. Se va a pasar a otro modo de producción y en donde, bueno, estamos hablando de un concepto importante que es el modo de producción. Para después los quiero llegar a introducir a lo que es el materialismo histórico, pero para explicar esto tengo que explicar los modos de producción. Entonces, donde hay un pasaje de un modo de producción a otro. Del modo de producción esclavista se pasa al modo de producción feudalista, ¿sí? En donde ya no va a haber esclavos, ¿no? Porque en realidad se observa que al esclavo hay que alimentarlo. Es caro, ¿sí? Mantener un esclavo. Entonces es más fácil tenerlo libre y que él se busque su alimento, pero a su vez trabaje para otra persona, ¿sí? Que esa persona va a ser el señor feudal. Entonces va a tener siervos. Entonces ahí el sistema de relaciones sociales cambió. Ya no es amo-esclavo, sino que es un siervo o campesino y un señor feudal. Esos siervos van a tener parcelas de tierra que les da el señor feudal, que es el que tiene todas sus tierras, tiene un conjunto de tierras y que las va a dar para que las trabajen los campesinos o siervos. Tienen una diferenciación, ¿sí? Pero eso no es importante ahora. Es leve la diferenciación. Entonces, estos que van a hacer, van a trabajar su tierra y a su vez le van a dar una parte de lo que cosechan al señor feudal. Y a su vez, el señor feudal, como de alguna manera los cobija, les da seguridad frente a otros que quieren invadir ese territorio, que quieren conquistar el territorio del señor feudal. El señor feudal tiene un ejército, cada señor feudal tiene un ejército. Ese ejército va a defender a esas tierras y a su vez a esos siervos, a esos campesinos. Entonces, el señor feudal les da seguridad, les da las parcelas de tierra y a su vez administra justicia cuando tiene que administrarlo, cuando pasa algo, ¿sí? Entonces, eso se transforma en un modo de producción. La otra parte del modo de producción, dijimos que el modo de producción está compuesto por relaciones sociales de producción, pero también por fuerzas productivas. Las fuerzas productivas es como la otra parte del modo de producción. ¿Qué son las fuerzas productivas? ¿Sí? Son de lo que está compuesto los medios de producción. Habíamos hablado de medios de producción. Bueno, las fuerzas productivas son las maquinarias más las personas que trabajan. Las fuerzas productivas en un momento van cambiando, ¿sí? Fíjense que en el esclavismo una fuerza productiva puede ser un pico, puede ser un hierro que sirve para eh, hacer algo en la tierra, ¿sí? En el modo de producción del comunismo primitivo puede ser una roca, una piedra, puede ser algo afilado, ¿sí? Un hueso de un animal afilado para poder de alguna manera matar a otro animal. Entonces, eso es una herramienta que se transforma, que lo transforman los hombres en una herramienta y es una fuerza productiva según Marx, ¿sí? Esas fuerzas productivas van cambiando a lo largo de los modos de producción, o sea, se va tecnologizando cada vez más y por ejemplo, en el sistema feudalista,
se llega a progresar bastante con lo que es las formas de cultivo, ¿sí? Hay herramientas más complejas para poder cultivar. Ya en el sistema, después del modo de producción feudalista, se pasa al modo de producción capitalista, en donde se complejiza aún más las herramientas, los medios de producción que forman parte de las fuerzas productivas. Tenemos maquinarias, o sea, se ha complejizado mucho y al día de hoy las fuerzas productivas han cambiado un montón. Fíjense que tenemos computadoras, celulares, máquinas más sofisticadas, ¿no? Entonces, todo eso entra dentro de lo que son las fuerzas productivas dentro de un medio de producción. Entonces, con el feudalismo tenemos que las relaciones de producción cambiaron, ya no se manejan desde un amo y un esclavo que existía en el modo de producción esclavista, sino que, bueno, se me hizo largo esto. Ahora seguimos.